Ok. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Si se escucha mi audio, ¿me confirman, por favor? Sí, maestro, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Pues hoy vamos a ver un tema, diversidad en la población adulta mayor. Vamos a hablar un poquito sobre este tema en el adulto mayor. Ok, bueno. Pero antes de eso, vamos a revisar la tarea, el caso clínico que se llevaron a casa. Lo vamos a comentar. Necesito que participen, por favor. ¿Qué harían ustedes en el caso de la señora C? Voy a mostrar el caso en pantalla. Aquí está el caso a considerar en esta tarde. Lo vamos a leer nuevamente. La señora C es una mujer china muy tradicional que comenzó a vivir con su hijo y su nuera hace 3 años después de la muerte de su marido. La señora C y su esposo vivían en el barrio chino, una parte de la ciudad donde podían comunicarse libremente en chino. Esto sucedió en Estados Unidos, está hablando de Estados Unidos de América, e interactuar con otros individuos del mismo origen. Nunca dominó el inglés y experimenta considerables dificultades para comunicarse con los vecinos desde que se mudó a la comunidad suburbana con su hijo. El hijo de la señora C ha asimilado los valores y las prácticas estadounidenses y critica las costumbres tradicionales de su madre. No le presta atención cuando habla en chino y se niega a permitirle cocinar los alimentos chinos. Su esposa no es china, pero ha sido comprensiva con la señora C. La semana pasada la señora C sufrió un ictus que la dejó con debilidad y cierta afasia. Requería cuidado y supervisión. Aquí cuando se refiere a ictus, a la paciente le dio un derrame cerebral, ¿sí? Y cuando un paciente le da un EBC, pues necesita cuidados, ¿no? El hijo de la señora C no desea que su madre permanezca en una residencia para adultos mayores, pero no está seguro de poder cuidarla. Su esposa dice que está dispuesta a pedir un permiso de ausencia en el trabajo y ayudar a cuidar a su suegra si eso es lo que quiere su marido. Bueno, analizando el caso, nos preguntan la primera cuestionamiento. ¿Qué problemas puede anticiparse para que uno de los miembros de la familia C? ¿Quién desea participar? ¿Qué problemas se van a presentar en tanto como para la nuera como para el hijo en este momento? Bueno, aquí dice, bueno, Antonia Fuentes dice, el primer conflicto que se llegaría a presentar en un futuro no muy lejano es que la esposa le terminara reclamando al marido el hecho de que tuvo que dejar de trabajar para tener que cuidar a su mamá. Muy acertado tu comentario, Antonio. Excelente, así es, ¿no? Aunque aquí en el caso clínico se ve que la nuera es a todo dar, ¿no? Es una nuera muy, este, hasta cierto punto consciente de la realidad, ¿no? ¿Alguien más que desee participar en este problema? ¿Qué otro problema se puede presentar? Buenas tardes. O incluso en el trabajo le den tanto tiempo de permiso que hasta pierde el trabajo por lo mismo. Y como dice la compañera, que con el tiempo pues la nuera se va a cansar y de cuidar a la señora y podría reprocharle al esposo. Así es, correcto. Ya pueden empezar los problemas en el matrimonio, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario con la pregunta uno? Nos comenta Mayrani, dice, otro problema sería la falta de comunicación entre la familia. Adilene dice, empezarían los reclamos y sobre todo los problemas en cuanto a los cuidados de la señora requiera. Antonia Fuentes, tal vez en la primera instancia es muy consciente, pero así como se describe el esposo, es donde se crean los conflictos. Ok, bueno.
Pasamos a la pregunta 2. ¿Qué se puede hacer para ayudar a esta familia? ¿Qué se podría hacer? ¿Quién ha tenido que cuidar a un paciente con EBC? ¿O quién me puede decir qué tan difícil o tan fatigoso, tan fatigado, tan cansado es cuidar a un paciente con EBC? ¿Quién ha cuidado a un paciente así o ha tenido algún familiar que nos pueda compartir? En el chat nos dicen, es muy cansado, Adilene. Ok, ¿alguien más? Tenemos otro comentario. Porque hay que ayudarlo a comer, a moverse, para cambiarlo de ropa, pañal. Así es, muy bien. Bueno, aquí lo que se podría hacer para ayudar a la familia, eh, habría dos caminos. Habría dos caminos aquí a elegir, ya siendo muy analítico. Dice Mayrán, es un tema muy estresante, ya que ocupa mucha dedicación, paciencia y tiempo. ¿Correcto, Mayrani? Antonia Fuentes, en ese caso sería hablar con toda la familia, porque de esa manera pueden distribuir sus cuidados. En mi casa tuvimos a mi abuelo con EBC y pues los tíos se dividían las tareas. Así es, Antonia, hablar con toda la familia, ¿no? Pero según la historia, según el caso clínico, él es el único hijo. Es el único hijo. Su esposo ya falleció. Entonces, aquí sí estaría complicada la situación, ¿no? Aquí hay dos caminos que se podría hacer, mira. Bueno, son tres caminos que se puede nosotros, que le podemos recomendar a la familia. Imaginemos que el paciente está en el hospital y nosotros estamos ahí, ¿no? Ya se va a ir de alta el paciente. En el primer camino acá sería, y la paciente va a depender totalmente de un cuidador. Tiene que tener un cuidador las 24 horas para atender a sus necesidades fisiológicas, necesidades, ¿sí? De aseo, que es necesidades de higiene, y sus necesidades de medicamentos. ¿Sí? Un paciente con EBC, la primera complicación que va a llegar a presentar, una broncoaspiración al momento de la dieta, se puede broncoaspirar. Dos, úlceras por presión, ¿sí? Que actualmente ya no se llaman úlceras por presión, actualmente el nombre correcto es lesiones por presión. ¿Por qué? Porque el paciente, si no tiene sonda urinaria, cuando esté miccionando, toda la orina va a quedar en el pañal y si no se le cambia el pañal de manera correcta y oportuna, se le van a empezar a formar lesiones por presión. Y eso puede condicionar pues, su vida, porque esa lesión por presión se puede infectar y puede llegar a una lesión por presión grado 4 y provocarle una septicemia general y el paciente perder la vida. Segundo, si el paciente tiene poca movilidad, se va a querer parar y va a sufrir una caída y puede presentar una fractura de algún hueso, Entonces, primero tiene que tener un cuidador primario 24 horas. Entonces aquí la primera opción es que lo cuide un familiar, como en el caso de su nuera, ¿no? Y que se dedique completamente al paciente, ¿no? Porque aquí el paciente va a generar gastos en alimentación, en medicamentos y gastos en pañales, porque lo que más se gasta son pañales en ese tipo de pacientes, ¿sí? Entonces acá el detalle es que un familiar lo cuide, primer camino, directamente. Segundo camino, que podríamos sugerirle, que contraten a una enfermera para que cuide a la señora C. Dice Salucia Marcial, con la nuera o algunos familiares cercanos y ojalá y haya economía para pagar los mismos familiares podría ser si el hijo es único. Ok, muy buena opción, sí. Y pues aquí sería contratar una persona, ¿no? En este caso tiene que ser una enfermera que sepa cuidar a un paciente con EBC.
Y en el tercer paso, que sería algo muy duro, sería una decisión complicada de tomar. Lo mejor para la señora C en esta situación sería un asilo. Un asilo. Ahí le van a poder brindar todos los cuidados que necesita. Es cierto que va a estar lejos de su familia, pero el hijo no quiere, porque el hijo no quiere dejarle en un asilo. Pero esos serían los pasos a seguir en ese momento. Si no se sigue ninguno de esos caminos, la señora C en un corto tiempo va a fallecer. En un corto tiempo va a fallecer. ¿Sí? El caso no nos menciona si la señora C se quedó con sonda de gastrostomía. ¿Sí? En el caso de la mayoría de los pacientes con EBC, muy pocas veces no recuperan luego lo que es el reflejo de deglución y muchas veces se quedan con una sonda de gastrostomía por un tiempo o manera permanente, dependiendo, ¿no? La tercera pregunta, ¿cómo podría ayudar la señora C para que conserve sus prácticas étnicas? ¿Quién quiere participar en este punto, en el 3? Bueno, volvemos a lo mismo. Les hago una pregunta. El adulto mayor, ¿dónde va a ser eternamente feliz viviendo? ¿En dónde? En su casa, con su familia. ¿Y la señora C está en su casa actualmente? No, está en la casa de su hijo. ¿Ok? Entonces, el primer problema que hay ahí es que la señora C no está en su entorno, ¿sí? No está en su entorno. El barrio chino en Estados Unidos, pues viven puras personas de origen chino. Conviven, platican, comparten, se reúnen y hablan el mismo idioma, el chino. Entonces, aquí el hijo pues le prohíbe que haga eso. ¿Por qué? Porque se supone que el hijo vive en otro lugar donde no es barrio chino. Incluso ni siquiera quiere que su mamá, antes de que le diera el EBC, preparara, preparara comida china, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer acá? Pues aquí lo mejor sería que la señora C regresara a su casa, pero como lamentablemente ya tuvo el EBC, pues es difícil que vuelva a su casa, la señora C. Y es muy complicada y en esa condición, es difícil que ella pueda valerse por sí misma, ¿sí? Y que ella regrese a su casa, ¿sale? Entonces, es complicado. Lo ideal fue que nunca se hubiera ido de su casa y ponerle a alguien que la cuidara de su casa. Dice Antonia Fuentes, pues pudiera ser que el hijo le contrate una enfermera y se regrese a su casa y vuelvan a sus costumbres. Esa sería una opción. Una opción sería viable, ¿no? Pero aquí también hay que ver si el hijo va a soportar la carga económica para pagar una enfermera. En Estados Unidos las enfermeras pagan por dólares, ganan por dólares. Aquí en México, aquí en México también, si contratan una enfermera, ¿cuánto te va a generar de gasto económico? Porque yo les hago una pregunta, alumnos, a la señora C, ¿cuándo se le va a quitar el EBC? ¿Cuándo? ¿Cuál es la respuesta? Cobran por horas, dice Lucía Sigues. Pues el EBC es un estado crónico, ya no es reversible. Nunca. La respuesta es que nunca se le va a quitar el EBC. Que el EBC es la situación que ocurre en el momento, la urgencia. La complicación, las complicaciones son las que quedan. Todas las complicaciones que presenta el EBC. Pérdida de la movilidad física, pérdida del reflejo de delusión, pérdida del habla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí como reflexión nos queda a nosotros que si en algún momento nuestros adultos mayores, nuestros viejos, llega a pasar, no hay que llevarlos a vivir con nosotros. Se oye feo, pero el adulto mayor es feliz en su casa. No lo saques de su entorno donde es feliz. Ve la manera de cómo cuidarlo. Si tienes varios hermanos, pues túrnense, ¿no? O que alguien le pague a alguien, ¿no?
pero el adulto mayor es feliz en su casa. Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, ya analizamos este caso y vamos a entrar al tema aumento de la diversidad de la población en los adultos mayores. La creciente diversidad de la población mayor presenta desafíos para la enfermería geriátrica y gerontológica en la atención culturalmente competente. Para la prestación de atención culturalmente competente resulta esencial comprender las experiencias de las personas de grupos étnicos o raciales o similares, las creencias, valores, tradiciones y prácticas de los diversos grupos étnicos y raciales. Bien, nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos que tener conocimiento de enfermería geriátrica y gerontológica. ¿Sí? Debemos de tener conocimiento. Y yo los felicito a ustedes por haber tomado la iniciativa de tener este diplomado, porque este diplomado va a estar en su currículum vitae. ¿Sí? Debemos de tener conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que viene, la marea de adultos mayores que se nos vienen en los próximos años, es un tsunami de adultos mayores. Entonces la enfermera mexicana tiene que estar preparada para atender a esos adultos mayores y contar con el conocimiento. De hecho, en los planes de licenciatura en enfermería ya está establecido en la malla curricular la materia, así se llama. Se le da la materia, digamos, la materia clínica, que es geriatría, y aparte se le da la materia de enfermería, que se llama enfermería geriátrica. Y para ello los alumnos tienen una práctica de enfermería geriátrica, ¿sí? Entonces, esta es una gran diversidad. Y hablando aquí en grupos étnicos, ¿sí? Fíjate bien, a mí nos pasó, yo estuve haciendo prácticas en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando realicé la especialidad en quirúrgica allá en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Me tocó ver algo, pues saben ustedes, las personas que viven en la Sierra Alta de Chiapas, sí, las personas que se les llama chamulas, ¿no? Por la etnia que son los chamulitas, hablan un lenguaje indígena que se llama Tzotzil, es lo que hablan ellos, ¿no? Entonces, y a mí me tocó ver un paciente que lo operaron del apéndice, un adulto mayor, ya estaba posoperado y le iban a iniciar dieta líquida, ¿no? Y yo te pregunto a ti que trabajas en un hospital, a ver, ¿cuál es la dieta líquida que le dan a tus pacientes en el hospital? A ver, tú que estás en un hospital de segundo nivel, ¿quién quiere compartir? ¿Cuál es la dieta líquida que le ofrecen a sus pacientes? A ver, aquí nos escribieron en el chat, dice té gelatina, acierto, té gelatina. Entonces, ¿tú crees que un adulto mayor de la Sierra Alta de Chiapas va a comer eso? ¿Tú crees que él va a comer eso? No, claro que no. Y ahí es donde entra un tema muy importante que se llama interculturalidad. Pero hablando de este punto de vista, ¿sí? Las creencias, valores, tradiciones y prácticas de estos grupos étnicos. Entonces, al paciente le daban, y como no hablaba español, hablaba tzotzil, entonces no comía. Y la persona de cocina se llevaba, venía y traía, ¿no? Y entonces le decían que no. Pero entonces ahí había una enfermera que era de San Cristóbal de las Casas y se dio cuenta de eso, porque a mí me tocó estar rotando ahí. Y entonces le pide, fíjate lo que le pide el abuelito, era un abuelito adulto mayor de 70 años, le pidió una tole y galletas de animalito. ¿Y qué crees que hizo el abuelito? ¿Qué crees que hizo? Comió esos alimentos, los comió, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen una costumbre arraigada, ¿sí? De comer. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tener en los adultos mayores. ¿Cuáles son? O preguntarle lo que desea comer. No le vamos a dar lo que en el hospital se da. Entonces, eso necesitamos tener porque es una gran diversidad de población que vamos a atender. No es lo mismo atender un adulto mayor de la Ciudad de México a atender un adulto mayor de la Sierra Juárez de Oaxaca. No es lo mismo. Las necesidades, experiencias y riesgos relacionados con la salud específicos de los diversos grupos étnicos y raciales y de las personas con orientación similar. Las actitudes y creencias propias hacia las personas de diferentes grupos étnicos y raciales y hacia las personas de orientación sexual similar, así como las actitudes de los profesionales de la salud. Bueno,
Aquí hablando en cuanto a los riesgos relacionados para la salud. Miren, México tiene un problema grave. El problema grave en México se llama muerte materna. ¿La muerte materna es prevenible? Sí es prevenible. Sí. Pero aquí en la prevención entra un factor importante. Y sobre todo en las comunidades indígenas, ¿sí? En los grupos étnicos. Y en ese grupo étnico de los chamulas, que viven en la Sierra Alta de Chiapas, ¿sí? Ahí está prohibido, fíjate bien, que la mujer embarazada vaya con un médico. Prohibido. ¿Por qué? Por el machismo de los hombres que viven en esa comunidad. Entonces, la mujer tiene que ir con una parte, pero no va a ir con el médico para que la revise. Mucho menos van a su consulta prenatal. Lo mismo sucede en Oaxaca. En Oaxaca hay muchas regiones, sobre todo en la Sierra Norte de Oaxaca y la Sierra Sur, el machismo al 100%. Lo mismo sucede en Tierra Caliente, en la parte de Guerrero, en la zona de Tierra Caliente de Guerrero. Lo mismo, el machismo al 100%. Entonces, sucedió un caso de una paciente adulta mayor. No estaba embarazada la paciente adulta mayor, fíjate. Me tocó hacer prácticas en el Hospital de San Cristóbal de las Casas, el Hospital de la Mujer, y ahí recibimos nosotros una adulta mayor, pero que ya venía en shock hipovolémico. Sí, te voy a contar la historia. Era una adulta mayor de 68 años de edad. Resulta pues que venía de la Sierra Alta de Chiapas, hablaba tzotzil, no se le entendía nada, no hablaba español ni nada, nada. Resulta que su esposo no quiso que fuera al médico. Ella le dijo a su esposo, porque después un traductor fue que pudo sacar la información a una hermana de ella, porque una hermana de ella fue quien la llevó a la paciente, que ella se empezó a sentir mal desde hace 15 días. Empezó a sangrar por sangrado transvaginal y le dijo a su esposo que iba a ir con el médico y el esposo le prohibió ir con el médico y la llevó con la curandera de la comunidad. La curandera de la comunidad le hizo lo que le llaman, le acomodó, ¿sí? Le acomodó el útero, literalmente, ¿no? La asobó, como dicen. Le dio unos tés, unas bebidas, etcétera, etcétera, y con eso iba a sangrar. Pero la paciente seguía sangrando, seguía sangrando. Al haber una pérdida de volumen circulante de sangre, pues el paciente va a caer en una hipotensión arterial, las constantes vitales bajan. Entonces, ¿qué pasó? Pues la paciente cayó en un shock hipovolémico porque estaba perdiendo demasiada sangre. Y prácticamente cuando llegó al hospital de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, pues la paciente ya estaba sin signos vitales. ¿Te imaginas? ¿Sí? Esas experiencias, esos riesgos que ponen en la salud, hablando de la diversidad en los adultos mayores y sobre todo del machismo. Entonces aquí, por eso la muerte materna no se puede evitar, grupo, no se puede evitar, porque el machismo es tan presente. Debemos de trabajar en esa parte y lo mismo sucede en muchas comunidades, lo mismo sucede, ¿sí? Ok, continuamos. Las barreras lingüísticas que pueden afectar la capacidad de los pacientes para proporcionar información relacionada con la salud, comprender las instrucciones de dar su consentimiento informado y participar con plenitud en su atención, ¿ok? Aquí es muy importante, hablando de este documento, consentimiento informado. Aquí se habla de un adulto mayor, ¿sí? De un adulto mayor al quien se va a someter a un proceso quirúrgico, ¿sí? Hablemos de un adulto mayor que tiene un pie diabético y va a tener que ser amputado por ese pie diabético. Pero este paciente diabético tiene este problema y una barrera lingüística. Él habla zapoteco y no comprende lo que le da a entender el médico. Por eso tiene que haber un traductor que le indique al paciente los riesgos de la cirugía, ¿sí? Y que él esté de acuerdo en hacerse ese procedimiento, de que le van a quitar una pierna. Entonces, y que él tenga la certeza de entender la información y de que firme ese documento con toda la verdad y la información que se le está dando, sea comprendida por él, ¿sale? Una comprensión de las diferentes culturas étnicas y de la orientación sexual pueden contribuir a eliminar estereotipos y los prejuicios que interfieran con la atención eficaz y demostrar respeto por las características únicas de cada individuo. Así es.
Aquí tenemos un adulto mayor del estado de Oaxaca, ¿sí? Nosotros tenemos que respetar su vestimenta, respetar sus creencias, porque resulta que cuando uno, a mí me tocó, yo hice mi servicio social en el IMSS, Hospital del IMSS en Salina Cruz. Estaba yo ahí en el IMSS hay un servicio que se llama curaciones y me tocaba rotar ahí. Curaciones, inyecciones. Un día llegó una señora, no era adulto mayor, no era adulto mayor, pero me dijo que ella, se había caído y le pusieron unos puntos porque resulta que la señora donde vive es una loma y se resbaló, se cayó y pues abajo de la rodilla presentó una herida de consideración y tuvieron que poner unos puntos, pero que le dolía. Entonces ella pues había ido una semana antes a que le pusieran los puntos y le dieron, ¿no? Y lo clásico que te dan en la institución pública, ¿no? Tu paracetamol y vete a tu casa, ¿no? Y entonces la señora me comentó que ella estaba tomando árnica, té de árnica, y me preguntó, enfermero, ¿es bueno? ¿Me ha ayudado mucho? ¿Lo sigo tomando o es malo para mí? Entonces, aquí tú tienes que comprender esto y decirle, no, claro, claro, es bueno, síganlo tomando, ¿no? Porque ¿qué hacen muchos colegas médicos? ¿Qué hacen muchos colegas médicos? ¿Qué te dicen? Regañan a los pacientes, ¿sí o no? Los regañan. La medicina, la medicina alternativa, ¿sí? La medicina homeopática es buena, porque lo que te da el médico se llama medicina alópata. Medicina alópata es fármacos producidos por un laboratorio farmacéutico con productos químicos. Y la medicina alternativa, que es la medicina homeópata, también funciona. Entonces nosotros tenemos que respetar las creencias del paciente, ¿sí? Lo que sí, el médico pues tiene que reservarse porque muchas veces el médico pues regaña al paciente y todo eso, ¿no? Si el paciente se siente bien y no le hace mal, adelante, está bien, no pasa nada, siempre y cuando no haya una contraindicación con el tratamiento que el paciente tenga. Ahora, me gustaría que tú me contaras, Lisbeth Patiño, cuando hiciste tus servicios, cuando hiciste tus prácticas de enfermería geriátrica allá en Aguapo, ¿en dónde te tocó? Y compárteme la experiencia que viviste en esa casa de día que te tocó ir, que lo más seguro fuiste a la casa de día de Tehuantepec, ¿o dónde te tocó? Cuéntanos. Bueno, realmente no fuimos a prácticas de geriatría por el COVID, como apenas había iniciado la primera ola, entonces nos suspendieron a esas prácticas. No fui a prácticas de geriatría. Oh, cierto, sí, no, cierto, cierto. Tienes Sí, razón, eres de la generación COVID, así es. sí, así es. Pues sí, mira, te perdiste esas experiencias. Sí, Son experiencias de vida, de vida. Sí, yo creo que igual lo mismo con Amairán y Castillo también, ¿verdad? O sí fuiste a prácticas a Amairán y Castillo. Sí, sí, fui en Oaxaca en el de los Tamayos. ¿Nos puedes compartir tu experiencia? ¿Qué viste ahí? ¿Qué enseñanzas te llevaste? Pues la experiencia fue estar al cuidado de los adultos es algo donde no solo aprendes en el sentido del cuidado que tienes con los adultos, sino también los sentimientos de estos adultos al interactuar, porque también es parte de lo emocional con ellos. Así es, correcto. Muy bien, Amairán. Sí, el adulto mayor quiere que lo escuches. Sí, Él quiere que lo sí, escuches. quiere mucho, mucha atención, mucho cuidado. No es lo mismo con todos los casos porque sí hay adultos que tienen como que un temperamento ya muy arraigado y no les agrada el tipo de cuidado que le tengas que dar, como que la atención que uno le brinda, pero se va uno acoplando a ellos y buscando estrategias para poder tener como una interacción con ellos. Así es, correcto. Muy bien, vamos a continuar.
En cuanto a los hispanos americanos, ellos son una gran cantidad de personas hispanas, ven los estados de salud y enfermedad como un castigo de Dios, ¿sí? Si se trata el cuerpo con respeto, se vive una buena vida y se ora, Dios recompensará con buena salud. La enfermedad surge cuando se violan las buenas prácticas de vida o cuando se está siendo castigado por Dios. Se pueden emplear medallas y cruces en todo momento para favorecer el bienestar y la oración tiene un papel importante en el proceso de curación. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que nosotros vamos a respetar la religión que profese nuestro adulto mayor. No porque yo soy católico voy a querer que don Juanito a fuerza sea católico. Pues no, 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 no. Aquí hay que respetar. Hoy en día sabemos que existen múltiples religiones, ¿sí? Están los evangelistas, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, ¿no? Los pentecostés, los sabáticos, bueno, muchas religiones. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. La enfermedad se puede ver como un asunto de familia con varios miembros de que en ella participan en el cuidado de la persona enferma, en lugar de recurrir a los profesionales de la medicina, o sea, que son los médicos, para tratar su problema de salud, algunos hispanos prefieren a los médicos tradicionales, por ejemplo, van con los curanderos, los sobadores, los espiritistas, los brujos y las señoras, ¿no? Ahora, en cuanto a los curanderos, ¿sí? Que son personas que tienen conocimientos especiales y cualidades carismáticas, en cuanto a los curanderos, fíjate que funciona. Porque hay ciertas enfermedades que la medicina, sí, que la medicina científica no puede curar. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿eh? ¿Tú has escuchado hablar del susto o espanto en una persona? ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, de hecho, en las personas mayores es muy común que hablen sobre sustos, espantos y estas cosas. ¿Ok? Si ellos van con un médico, nunca va a curar. Un médico científico nunca los va a curar. Tiene que ir con un curandero para que los cure. Lo mismo pasa en los pacientes pediátricos. Tiene que ir con un curandero, ¿sí? Ahora, donde ustedes viven, yo sé que existen muchos curanderos y muy conocidos, ¿no? Y que incluso vienen personas de otros estados a visitarlos, ¿no? En San Blas hay buenos curanderos, Lisbeth Patiño, refiriéndose a problemas de enfermedad. Sí, o sea, sí, sí hay dos, tres que son buenos, que sí Y, curan te, las personas. y se sorprende uno, ¿no? Porque ya fueron con múltiples especialistas y nada. Y el curandero lo sacó adelante. Entonces son creencias, ¿sí? Están los espirituistas, también son muy reconocidos los espirituistas. En Cuchitán hay muchos, ¿eh? Donde yo vivo, en Jalapa del Marqués, hay una también, ¿sí? Y hablando de esto de brujería, pues bueno, ya es hablar de otras cosas, ya es hablar de otras cosas, ¿no? Y en cuanto a las señoras que son mujeres mayores, que han aprendido medidas curativas especiales, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, los hispanoamericanos creemos en todo esto. Y entonces nosotros, que el adulto mayor quiere ir a atenderse ahí, adelante, no podemos prohibirse. Tiene el derecho de ir, ¿sale? Y tampoco nosotros vamos a decir, no, es que eso es malo, no vayas con el, que no te soben, ¿cómo te van a sobar? Eso es malo, no, no, claro que no es malo. Hay que respetar las creencias de nuestros pacientes adultos mayores. En los afroamericanos, este grupo étnico considera que sobrevivir a la vejez es un gran logro que refleja la fortaleza, ingenio y fe. Por lo tanto, la vejez puede considerarse un triunfo personal y no una maldición terrible. Claro, o sea, en este grupo de afroamericanos, llegar a la vejez es un triunfo. Lamentablemente aquí en México, nuestro México actual, llegar a la vejez no es que sea algo terrible, no, 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 pero llegar a la vejez hay incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre. Si llegas a la vejez, lo hablábamos en las clases anteriores, si tú no tienes un imperio, ¿sí? Si tú no tienes un patrimonio material, patrimonio económico, patrimonio de inversiones, donde tú puedas tener una vejez tranquila, sin preocupaciones, donde el dinero no sea una preocupación en tu vida. Vas a tener un envejecimiento saludable. Caso contrario, no va a ser así.
Y la mayoría, lamentablemente, en nuestro país, México, llega a una vejez sin patrimonio material y sin dinero. Entonces, ahí la vejez se vuelve una incertidumbre, una incertidumbre. Y más ahora para nosotros que somos la generación de los 80, los 90, que es en la generación donde ya no nos va a tocar seguridad social ni jubilación. Porque el nuevo sistema de pensiones en México habla de liquidación, te van a liquidar y se acabó y que Dios te bendiga y tú a ver cómo te atiendes, ¿no? Entonces, sería una incertidumbre, ¿no? Pero en los afroamericanos, que esas personas viven en Estados Unidos, no es así. Tienen numerosos problemas de salud que han acumulado a lo largo de la vida debido a la mala calidad de vida y al acceso limitado a los servicios de salud. Tienen creencias y prácticas que pueden ser poco convencionales para mantenerse saludables y tratar sus enfermedades. Tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza en comparación con otros adultos mayores, lo que puede influir en su acceso a los servicios de salud. En China, en la cultura china, alcanzar la vejez es una bendición y los adultos mayores se tienen en alta estima. Son respetados y buscados para obtener consejos. Y yo les pregunto aquí, alumnos, ¿quién de ustedes le ha pedido un consejo a un adulto mayor? Sea familiar directo o familiar indirecto. ¿Quién le ha pedido un consejo a un adulto mayor? Yo algunas veces sí los he pedido consejo a ellos. Son con mucha sabiduría. Son, Claro, así es. Y los principales consejeros para nosotros son nuestros padres y abuelos. Sí, y sobre todo ellos te dicen, ¿no? Y voy a decir algo gracioso, ¿no? Te dije que no te casaras con esa mujer o con ese hombre, te lo dijimos, pero no nos hiciste caso. Míralo, ¿sí o no? ¿Cuánta razón tenían nuestros padres? ¿O no? Entonces realmente los consejos de los adultos mayores son muy, muy importantes y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Cuando tú tengas una duda sobre tu plan de vida, sobre tu proyecto de vida, pregúntale a un adulto mayor. Hoy en día, lamentablemente, la generación de cristal, ¿quién es una generación de cristal? Todos los jóvenes que nacieron del 2000 para acá. Del año 2000 para acá se le llama generación de cristal. No voy a generalizar, pero la mayoría de estos jóvenes no tienen proyectos de vida, sinceramente. No tienen proyectos de vida, no tienen ambiciones en el futuro. No. Lamentable, la generación de cristal vive al día vive, ¿sí? Vive al día. O sea, no tienen, no es como la generación de los 80 o los 90, ¿no? Que tenían un proyecto de vida, ¿no? Yo quiero terminar una carrera profesional, ¿sí? Yo quiero comprar mi casa, comprar mi carro. O sea, teníamos esa idea y me incluyo en ese grupo porque yo esa idea tenía cuando era estudiante, ¿sí? Y hoy en día nuestros jóvenes están perdidos, perdidos, desorientados, sin rumbo fijo. ¿En qué? En el alcohol, en la drogadicción, ¿sí? Realmente ha cambiado. Y tú los puedes ver en la calle. Los jóvenes andan en otro rollo, en otro mundo, ¿sí? Y muy pocos jóvenes son los que terminan una carrera profesional. Porque esta generación de cristal ahorita está, algunos están a punto de terminar una carrera, algunos, ¿sí? Entonces, realmente ha cambiado mucho, ¿sí? Ahora, se espera que la unidad familiar cuide de sus miembros de edad avanzada, por lo que pueden haber renuncias a utilizar las agencias de servicio para adultos mayores, que serían los asilos, porque aquí en China la familia cuida a sus viejos. No es como en México, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros viejitos? Los abandonamos, ¿no? Nosotros aquí abandonamos a nuestros viejitos y nos olvidamos de nuestros papás, ¿no? Ni los vamos a visitar, ni nos preguntamos si papá o mamá comió el día de hoy, ¿no? Y fíjate que es tan curiosa que cuando tú le llamas a tus papás o a tu mamá, hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te dicen? A ver, ¿qué te dice tu mamá? Milagro que te acordaste de mí. Sí, así es. O te dicen, bien. ¿Mamá ya comiste? Sí. ¿Mamá te hace falta algo? No, hijo, no te preocupes, yo estoy bien. Pero ¿sabes cuál es realmente la respuesta? La respuesta es todo lo contrario. ¿Cómo es?
Hola mamá, ¿cómo estás? Mal. ¿Ya comiste mamá? No he comido, no tengo que comer, no tengo dinero. Ok. ¿Te hace falta algo, mamá? Sí, una despensa. Se me acabó mi medicamento de la presión. Tengo consulta con el oftalmólogo. Realmente esa es la respuesta de los padres, de nuestros padres realmente, ¿no? Esa es la respuesta. Pero ellos para no preocuparnos, ¿qué crees que te dicen? Todo lo contrario. Entonces realmente nosotros tenemos que aprender a saber que realmente tú no le vas a preguntar a un adulto mayor si tus papás o tus abuelos son adultos mayores. No, no le preguntes si necesita algo, no. Tú llévale algo y te lo van a saber agradecer. ¿Sale? Los japoneses americanos, al igual que los chinos, los japoneses americanos pueden recurrir a las prácticas de salud tradicionales, o sea, ir con curanderos, ya sea por completar o reemplazar la tecnología occidental moderna, puesto que tal vez no expresen sus sentimientos de manera abierta o desafíen al profesional de la salud. La sensibilidad del personal de enfermería para cubrir sus necesidades es crucial en los japoneses, ¿sí? Y bueno, hablemos de este tema, adultos mayores gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, la comunidad LGBT. Y fíjate que hablar de este tema, el autor Heliopoulos, en su libro de enfermería geriátrica, este, habla la parte importante. Hablemos de ellos, los gays. ¿Cómo le llamamos a los gays nosotros en la región del Istmo, alumnos? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les ha nombrado? En la región del Istmo se les ha nombrado ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se les Juntos. ha nombrado? No, no, mushes, Ah, mushes. Así es en la región del Istmo, mushes, ¿sí? Y fíjate que a pesar de la creciente toma de conciencia y aceptación de los gays, las lesbianas, bisexuales y los transgéneros en la sociedad, en su conjunto, la consideración de los desafíos y la necesidad de estas personas cuando llegan a la vejez ha sido minimizada. De hecho, se les conoce como una población en gran parte invisible. A ver, hablemos de los mushes. Ahorita vamos a ver un documental. ¿Quién va a cuidar? Mira, cuando los padres, hablemos de una pareja, tienen un hijo mushe o un hijo gay, aquí en la región del Istmo se le considera que es una bendición. ¿Sabes por qué es una bendición? ¿O quién me puede decir por qué es una bendición? Al menos en el Istmo está catalogado así en la zona zapoteca, ¿no? ¿Quién me puede decir? Porque es una bendición tener un hijo mushe. Porque porque en son su los que más mayor, ayudan a los papás. Sí, Ahora sí correcto, muy bien. son los que más trabajan y no les piden a los padres, sino al contrario, le dan todo lo que ellos trabajen, todos los que ellos ahora sí ganan, se lo dan a sus padres. Muy bien. Amairán, ¿ibas a comentar algo? Adelante. Ok. sí, porque son los que les dan más dedicación a los padres, que están más al pendiente de las solvencias económicas en casa, en lo de la salud y otras cosas así, son los que les nace por amor más darle esta importancia a los papás. Así es, alumnos. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo se va a ir de la casa el mushe? ¿Cuándo va a dejar solos a sus papás? Cuando La sus papás respuesta, ya fallecen, nunca, exacto, nunca se van a ir de su casa de sus padres. Van a estar con ellos siempre, ¿no? Ahora, ¿la hija cuándo se va de la casa de sus padres? ¿Cuándo se va la hija? en cuanto se une en matrimonio, ¿Y cuándo regresa a ver a sus papás? ah, cuando sus hijos ya en mayoría son algo adultos, Y cuando tiene problemas en su matrimonio. Así es, así es. Muy bien. Y el hijo
¿Quién creen ustedes que visite más a sus papás, los hijos o las hijas? Hablando del género masculino y femenino, no incluyendo a los gays. ¿Sí? ¿Quién? Las hijas son las que como que más visitan a los papás. Los hijos como que son más fríos, no sé, en el trabajo pues los consume más y pues Así no es, las tienen hijas. tiempo para ir a visitar. Correcto, así es. Y ahora la pregunta aquí importante es, cuando esa comunidad LGBT, bueno, más incluyendo los que van a sufrir más, ¿saben quiénes son? Los gays y las lesbianas. Pero más los gays, los mushes, pues, gays. Que las lesbianas en algún momento dado puedan por ahí embarazarse, ¿no? Y tener un hijo, y ya. Pero en los gays, en los mushes, pues no. Ellos no van a poder tener un hijo. Entonces la pregunta aquí es, alumnos, ¿quién va a cuidarlos a ellos cuando sean adultos mayores? Y eso es lo que nosotros no hemos visto. Por eso se habla que están invisibles. ¿Quién los va a cuidar a ellos? ¿Quién crees que En los va a algunos, cuidar? en algunos casos, los sobrinos de hermanos, o sea, de los hermanos cercanos son quienes, ah, en algunos casos, porque no generalizo, ¿verdad? Que son quienes cuidan a estos ancianos. Así es. ¿Ustedes conocen a muchos ancianos, a gay ancianos en sus comunidades, en sus ciudades? Sí, ¿Cuántos conoces? Cuéntame. ¿Y trabajan o ya no trabajan? cercanos así como a dos y sí trabajan, son profesionistas y pues tienen una pensión y un seguro, pero en su mayoría somos sobrinos quienes hacemos cargo ya en turno con estas personas. Así es, toda la razón. Así es, Amairani Cabrera. Yo hace poco conocí, fíjate, a un adulto mayor en Oaxaca. Es un profesor de Unión Hidalgo. Lamentablemente le detectaron cáncer de laringe, de laringe. Yo platicaba con él, fue mi paciente de turno, lo operaron y yo le preguntaba, ¿no? ¿Y sus hijos? Y ya me contó toda su historia, ¿no? No me dijo, a ver, yo soy Mushi. Ah, perdón, perdón. No tengo a nadie. Y él que lo está cuidando, ¿quién es? Ah, no, él es un sobrino, lo que acaba de decir a mí. Un sobrino. ¿Y por qué lo cuida su sobrino? Ah, porque yo lo estoy apoyando con su carrera. O sea, están apoyando a sus sobrinos con su carrera profesional, económicamente, y el sobrino, en retribución, pues lo va a cuidar. Así es. Entonces, esta generación vivió una época de considerable prejuicio y discriminación contra las personas que pertenían a este género. Por lo tanto, estos individuos no podían expresar su orientación sexual cuando buscaban servicios de salud. Algunos estudios encontramos que los adultos mayores de la comunidad LGBT, de los centros de atención de la comunidad y a lo de largo plazo, informaron tener miedo al rechazo y al abandono por parte de sus cuidadores, a no ser aceptados por otros residentes y verse obligados a ocultar su orientación sexual. Cerca de la mitad tienen una discapacidad y casi un tercio informa depresión. Depresión. Es cierto. Mira, la depresión es muy, muy mala la depresión. La depresión se confunde con tristeza, pero es una tristeza profunda. No es lo mismo una depresión, una tristeza, porque yo puedo estar triste porque se murió mi perrito, pero es una tristeza pasajera que va a pasar y ya. Pero la depresión es algo más complicado. La depresión es una tristeza que afecta el lado neurológico del paciente, donde la depresión, el paciente se olvida hasta de comer, se olvida hasta de su aseo personal, ¿sí? Entonces, muchos de ellos caen en este estadio. Existen tasas más altas de trastornos mentales y una mayor probabilidad de fumar y consumir alcohol de manera excesiva con otras comparaciones con otras personas heterosexuales. Ahora bien, vamos a ver un documental de 11 minutos, Los Mushes de Santa María Xarán.
Santa María Chadani es una comunidad que se encuentra en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo. ¿Sí? Se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. Vamos a verlo, vamos a checar las historias de estos muchachitos, porque son jóvenes acá. Hoy en día estos jóvenes pues ya están más grandes, es un video de los que pude encontrar más, es un video que fue grabado hace 10 años atrás. Estamos hablando en 2014, más o menos aproximadamente. Entonces, ellos ya están grandes ahorita, pero fíjate, observa lo que ellos comentan y observa en la parte de su mirada, en su sentir, donde se refleja eso que acabamos de ver, la depresión, la tristeza, ¿sí? Vamos a escuchar el video, me confirman cuando ya lo escuchen, por favor. ¿Se escucha? Profe, Gracias. Pues son mujeres que, que se visten diferente o actúan como mujeres o por las cosas que hacen. Pues desde niño pues, ya conocía la palabra. Algo que me llamaba la atención, no sé. La libertad de ser alguien, pues, que hagas lo que te guste, lo que te dé la gana, que no sé. Pues ser diferentes, ¿no? Que te vistes diferente o por lo que haces. No, pues no me importa lo que digan. Yo soy como soy, pues ellos pues también. Ser alguien libre. Me siento feliz así como soy. La verdad no. Como desde niño soy así. Me siento feliz. Y sí me aceptan todos. Y toda la gente del pueblo me apoya. Mis familias, mis hermanos, mi mamá, mi papá. Hago de todo. Por ejemplo, hago esto. Hacerlo así no puedo, pero en el nylon hacer totopos sí. Hacer comida, barrer, trapear, lavar ajeno, planchar ajeno, cuidar a una bebé, cuidar a un enfermo, de todo. Pues de mujer pues puedo tejer y de hombre pues puedo ir a trabajar y todo lo demás. Como te digo, puro trabajo, pues puro trabajando. Yo tengo mi cantina, atiendo a la gente y de la semana pongo a tanda de maca, 400 pesos a la semana, 400 pesos por los días. Le doy un maca y vendo tabingui, taco, vendo todo. Nosotros somos muchos, pero no somos flojeras, no somos, hay que trabajar. Somos muchos. Con el muchacho que estuve viviendo, le digo que me platicaba que le gustaría tener hijos, que llegar acá, llegar a Chadani e ir a las fiestas, presentarle a la mujer con sus amigos, con sus familiares. Y me dijo que le gustaría que yo fuera mujer, para que sus sueños de él, porque él me dijo que me quería, pero que yo fuera mujer. Pero como no, le dije, búscate a tú una mujer entonces, que te entiendo, te comprendo. Y ahora eres ya como porque es casi de mi misma edad. A los 26 años ya se juntó con una muchacha. Ahora viven en Monterrey. No siempre yo me encuentro con él en la calle, porque no me gusta que venga él a verme acá, porque no me gusta pues.
siempre me encuentro en la calle, pues ahí siempre, yo vine con él para acá, pero cuando ya está durmiendo mi papá, hago lo que hago con él y se va, y yo me quedo. De la verdad, pues ahorita llevo casi 10 años con él. Cuando encontré en la calle, pues soltero joven. Ahorita lleva él como 7 años de casado. Y sigo con él, sabe su esposa. Pues primero cuando supo su esposa, sí se enojó su esposa con él, pero ahora ya no se enoja. Y a veces se queda a dormir conmigo dentro de mi negocio. Se va hasta el otro día. Y cuando el hombre llega a su casa y su esposa pregunta, ¿y a dónde fuiste? ¿Dónde está Raúl? ¿Ahí quedaste a dormir con él? Sí, ahí me quedé con Raúl. Pues no se dice nada. Nosotros no tenemos pareja, no tenemos amantes, simplemente mi cantina, casi ahorita trabajo, me voy, bueno, a buscarlo pues. Esta es nuestra costumbre de nosotros. No tenemos pareja porque casi ahorita los chavos puro dinero piden nosotros. Pero nosotros como ahorita no somos chiquitas, nosotros quitamos los chavos dinero, pero casi ahorita tenemos una cita mañana porque pegar a una amiga mía que es mushe y casi todos los chamacos pegan a nosotros pues. Eso que necesitamos, que ya fuimos al palacio, ¿quién va a ayudar a nosotros? Pero no hay apoyo para nosotros pues. Porque creo que el mushe siempre más se cuida a su mamá y se cuida a su papá. Una mujer no, se casa, se va con su marido, que se queda su mamá, que era su papá. Mujer no se va, siempre lava ropa, hace todo, desayuno, comida, y está presente con su mamá pues. Su papá le decía que es mucho. Le digo, ¿por qué? Por el Dios, dice, déjalo. Y a él agarras una agua que ponga a él, que pues hasta que creció, pues era mucho. De mi sobrina, era mucho. Hay otro que se fue por Tepic, también mucho. Pues no sé cuánto, pero sí tenemos. Porque aquí el costumbre de nosotros, aquí los muses, se crea aquí sobrevivencia. Desde pequeño ellos buscan un ducto donde se puede sostener a la casa. Desde pequeños buscan su sobrevivencia. Trabajan con la artesanía, como he repetido estas veces, de que ayudan a la casa. Por ejemplo, si mandas a un muse a estudiar a una escuela de altura, va a salir abogado, va a salir maestro, va a salir arquitecto. No se impide aquí en el Istmo. En el Istmo se quiere mucho a los muses según los trabajos. Según aquí se coordina la vida, por ejemplo, se puede juntarse con otras compañeras, se pueden hacer agrupaciones, se pueden hacer sociedades, se pueden salir en carros alegóricos, baile, muchas cualidades tiene el muse. Aquí no se impide, el padre de familia no lo impide, ni la madre de familia, no estorban, lo contrario. Cuando va a un baile, con agua de bordado, con collar, arete, y su pelo compró una, ¿cómo se llama ese? Pero bonito, compró. Eso lo pone ahí, se va como una mujer. Los hombres que lo ven, ellos de traje de mujer, era mujer.
fashionista. Bueno, comentarios, ¿cómo lo vieron? ¿Qué piensan? Los escucho, alumnos. Pues en este video que se plasmó ahorita podemos ver el tipo de relación que tienen cada uno de ellos en cada rol, en la familia, en la sociedad, y pues son muy caracterizados por tener muchas habilidades, ya sea manual, emprenden muchas cosas, estos mushes. eh, ¿Cuál es su relación en la familia? Tienen como un apego hacia sus padres, al apoyo, tienen esa responsabilidad para con sus padres dentro del hogar, y aunque también se logra ver que viven como que reprimen una parte de lo emocional en ellos en respecto a una relación en parejas. Hay cierto, reprimen porque no pueden, a veces no se puede tener una pareja estable porque pues eh, actualmente ya no es tanto mal visto en la sociedad, porque ahorita pues ya como que la sociedad ya entiende esta parte y los hacen pertenecientes, ya no son tan castigados, mal vistos como antes hacía. Así es, correcto. Muy bien. Excelente participación. Algo que decía ahí el señor Raúl, sí, el Mushe Raúl, que era el señor más grande que apareció en el documental. El Mushe cuida a los papás y no se va, no se va, se va la hija, se casa, pero no se va. ¿Y cuánta razón tiene, no? Y pero aquí un problema un problema grave que se nos va a presentar a nosotros, sobre todo en la región del Istmo, ¿no? Que es donde está más marcada la presencia de Mushes. ¿Quién nos va a cuidar a ellos, no? Sí, y pues ojalá que haya personas familiares que lo cuiden, ¿no? Y que no vivan una vejez en abandono. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, aquí dice, nos comenta Salustia, dice, ya es su tradición, sus costumbres, ya es normal para sus culturas, aunque aún existe un poco la discriminación para algunos sectores, para esa cultura es una gran ventaja tener a un mushe. Así es, Salustia, correcto. Aquí en la región sí, pues en la República Mexicana pues es visto de otra manera, ¿no? En la Ciudad de México, en Puebla, pues cada uno tiene su perspectiva. Por ejemplo, en Tehuantepec hay muchos, en San Blas hay bastantes, ¿verdad? ¿O no, Lisbeth Patiño? Sí, sí, hay bastantes, Muy muchísimos. trabajadores, Y trabajadores, ¿eh? también trabajadores bordan, tejen, hacen Sí. totopo. A mí lo que más me gusta de estos mushes es su comida. Tienen un buen sazón para cocinar, de verdad. Por ejemplo, yo donde vivo en Jalapa del Marqués, acá en el pueblo, tenemos a un señor, se llama Miguel Ángel. Él cocina, hace una barbacoa, pero wow, de primera, en serio, una barbacoa de res, no, no, increíble cocina. Y ya es adulto mayor, ya es adulto mayor. Y toda su vida ha sido así. Pero pues él ya tiene un patrimonio, ya tiene sus ahorros y todo, ¿no? Y así podemos ver. Una Sí, una adelante, pregunta. Alia, adelante, adelante. Sí, mira, una pregunta. ¿Será que en esa parte de la cultura de el istmo y demás lugares, será que los niños los hacen o nacen o los van formando así para dejar Mm, a uno en la familia? ok, bueno. A Mayrani dice, me tengo que retirar porque estoy supervisando. Sí, sí, adelante, Mayrani. Sí, no hay problema, Mayrani, entendible.
Ajá. No, miren, cuando sucede la parte de la asignación de sexos, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la fecundación, este, en el proceso de la unión del espermatozoide y el óvulo, pues ahí entra el código genético, ¿no? Ya viene en el código genético. O sea, esto ya está en el código genético. Si en la familia hubo una persona con ese gen de ser homosexual, de ser gay, pues va a venir en la familia. Entonces, cuando van a hacer es que ya desde pequeño pues, se le va a notar. Porque traen el código genético de la familia transgeneracional. ¿A qué se le llama transgeneracional? En sus bisabuelos, tatarabuelos. Por ahí hubo algo. Desde siempre ha existido, desde la Revolución Mexicana, en la independencia de México, siempre ha existido. Y en todos los niveles, está en todos los niveles. En enfermería, ¿cuántos compañeros mushes tenemos en enfermería o enfermeros homosexuales? Muchísimos. Salustia, allá usted ¿cuántos tiene, Salustia, allá en su centro de trabajo? Tal vez 10. ¿O no hay ninguno? No, sí. Por ejemplo, yo conozco uno cuando trabajé en Tehuantepec y yo creo que a Michelle Mayrani lo ha de conocer. El enfermero Enrique, no sé si lo conoces, Michelle Mayrani. Sí, profe, El todavía enfermero sigue en el hospital Quique del de Teo. ISSSTE. Y el enfermero Quique, yo platicaba con él y fíjate que me contaba que se sentía solo, porque sí, la depresión es horrible, no creas que no, ¿eh? Es horrible. Él se sentía solo. Y él tiene pues, su casa, tiene todo, y él me decía que tenía miedo a envejecer, porque ¿qué iba a hacer de él? Y él me dijo, yo no me voy a jubilar, yo me voy a ir hasta aquí, hasta que me corran, porque él es enfermero del ISSSTE, entonces hasta que lo corran. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo actualmente, en el regional Presidente Juárez de Lice, en la ciudad de Oaxaca, sin mentirte, tanto personal de base como contrato serán aproximadamente como unos 50 compañeros, como 50 compañeros, de verdad. Y muchos, o sea, son literal, pues, lucen como tal y muchos todavía se cohíben y como que se limitan, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y en todos los sectores, tanto en la enfermería, en el magisterio oaxaqueño, ¿existen muchos o no habrá? ¿Qué piensan? Sí, sí hay, profe. Aquí, bueno, en mi caso, a una de mis primas en la primaria, de Sí. hecho, de un maestro que es de Juchitán, es Mushe, le da clases, la verdad. Ah, ok, muy bien. Y siempre en las escuelas los contratan como maestros de danza. Sí, maestros de danza, los contratan. Y por ejemplo, yo le pregunto a Salustia, ¿usted cree que en el ejército, en la Guardia Nacional, en la Secretaría de Marina, existirán los mushes o no habrá mushes ahí gays? Yo pienso que ¿Habrá o no sí, habrá? pero es que yo entiendo que como que mucho es una parte de la región nada más Del istmo, así es. exclusivamente. Ajá, y gays es como que la otra parte, o sea, no, como que no me explico, creo, porque como que juegan otro rol, porque yo conozco gays por aquí, pero son un poco diferentes. O sea, Sí, no como tal muchas, o sea, son no, más. es por la cultura donde se desarrolla. Sí, a eso creo, eso quiero dar a entender, porque no es lo mismo, porque no es lo mismo el Istmo y no es lo mismo que Veracruz, que la Ciudad de México, que No, no Monterrey, es lo mismo. son diferentes. Entonces, Son diferentes. yo creo que se refiere a muchos los gays, ¿no? En Sí, general. los gays en general, ajá, los gays. Homosexuales, pues. Sí. Ujú. Eso Entonces, sí, en bueno, esa parte, eso sí hay sí. muchos. Hay Ok. maestros, hay enfermeros, hay doctores, hay en el ejército también, nada más que no. Ellos hacen su rol que les corresponde como tal. Así es. Pero pues en su Pues, vida personal, pues ya juegan su papel como personas así como lo es. son. Pero Dicen, yo pienso que los gays son como más centrados, muy dedicados, muy disciplinados. Por ejemplo, los maestros de danza son muy,
como que realizan lo que ellos quieren y lo logran. O sea, como que se proponen algo y van encaminados a y realizan lo que ellos, algún proyecto y lo terminan. Son muy dedicados, la verdad. Así es, así es. Y pues en pleno 2024, pues las cosas han cambiado, ¿no? Ya tenemos hasta homosexuales en la política, ¿no? Como diputados, senadores. Y eso es bueno, ¿sí? Hasta ahí sí es bueno. Ahí tocando un punto, tocando una parte medular hasta donde yo no estoy de acuerdo, es en la adopción, fíjate. Yo, mi punto de vista, en la adopción de niños. O sea, que dos homosexuales tengan la facultad para poder adoptar un niño. Ahí sí yo siento que no. ¿Por qué? Porque cuando ese niño crezca, sus otros compañeritos, ¿qué le van a decir? ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? O sea, va a decir, tienes dos papás. Entonces ahí sí como va a haber como una preocupación en ese niño, ¿no? Entonces, en cuanto a la adopción, desde mi punto de vista, yo sí no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero pues son cosas que van a venir más adelante en eso, ¿no? Pues bueno, esperemos que con el parte del tiempo el gobierno y las autoridades pues enfoquen programas, ¿no? Programas para apoyar ahora sí al homosexual o al gay adulto mayor, porque hay muchos adultos mayores gay en México ahorita, ¿eh? Y literalmente pues ellos muchos están sin seguridad social, sin una pensión y viven en estados de abandono, ¿sale? Bueno, consideraciones de enfermería para la atención sensible a la cultura para adultos mayores. Este ya es otro tema. En esta parte de acá, gran cantidad de grupos minoritarios o étnicos o culturales que no se mencionaron también poseen historias, creencias y prácticas singulares. En lugar de ver las diferencias como extrañas y obligar a los pacientes a adaptarse a otras tradiciones, el personal de enfermería debe de respetar la belleza de esta diversidad y hacer todo lo posible para preservarla. Esto se refiere a nuestros grupos étnicos que tenemos, ¿no? A muchos de nosotros nos ha tocado atender a un adulto mayor, a un paciente indígena, y es muy importante que nosotros respetemos sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? Y no queramos imponer nosotros o hacer un aspecto de enfado cuando quieran hacer algo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos a un adulto mayor con un familiar y está hablando en su lengua materna original, pues adelante que lo hablan, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de nosotros a veces como que no nos gusta, ¿no? ¿Y qué estarán diciendo? Estarán hablando de mí, ¿no? Entonces, no, hay que respetar esa cultura, ¿no? Las creencias, los valores, las relaciones, los roles y las tradiciones asociados con la identidad cultural y étnica agregan un significado especial para la vida. Así es. Recordemos que el estado de Oaxaca es el estado más rico en cultura indígena. ¿Sí? Tenemos muchas culturas en Oaxaca, 16 culturas indígenas en Oaxaca. Entonces, se está perdiendo eso, ¿no? Se está perdiendo eso. Por ejemplo, en los lugares donde hablan zapoteco, ahorita los niños ya no están hablando zapoteco, ya puro español hablan. ¿Sí? Se está perdiendo y nuestros viejos, nuestros ancianos se están yendo de este mundo. Y la lengua materna en un momento dado, si nosotros no tratamos de preservar esa lengua materna, llámese zapoteco, mixteco, mije, guave, etcétera, etcétera, que son lenguas maternas del estado de Oaxaca. Si no se conserva, va a llegar un momento en que generación a generación se va a perder. Entonces aquí es muy importante que nosotros pues no perdamos ese sentido, ¿no? El personal de enfermería debe tener precaución de no estereotipar a los pacientes con base a su raza, etnia, orientación sexual u otros factores. Todos los pacientes deben ser mencionados por su apellido a menos que soliciten lo contrario. Al reconocer que sobre todo la base de sus antecedentes étnicos o culturales, algunas personas pueden ser reservadas con la información personal. El personal de enfermería debe explicar la razón por la que hacer varias preguntas durante la entrevista. Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo hoy en día que nosotros, el personal de enfermería, pues nos tenemos que hacer ahora sí un diagnóstico de enfermería, elaborar un plan de cuidados, ¿no? Le tenemos que, en el momento de la valoración de enfermería, tenemos que tomarle muchos datos al paciente, pero tenemos que ver el objetivo y por qué estamos recolectando esos datos, ¿no? Porque el paciente lo puede malinterpretar, ¿no? Por ejemplo, hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿con quién vive usted? ¿Su casa es propia? ¿Tiene animales? ¿Sí? Entonces son preguntas que probablemente a esta persona de una cultura indígena le vaya a incomodar esas preguntas, ¿no? Entonces muchas veces dirá, ¿por qué me está preguntando que si tengo casa, animales y todo, ¿no? O sea, puede llegar, pero hay que decirle a ellos por qué estamos recolectando esta información, ¿sale? Y bueno, vamos a seguir con otro tema. Todavía tenemos media hora de clase, vamos a continuar. Transiciones e historia de vida. Mira, todos estuvimos aquí, ¿no? ¿Sí?
De ahí así, de ahí así, de ahí así, así y así. Ahora, ¿en qué etapa de la vida te encuentras, Salustia? ¿En dónde está Salustia? ¿Aquí o aquí? Yo, por ejemplo, me encuentro aquí. ¿Salustia en dónde se encuentra? Yo creo que todos, ¿no? A Mayrani pues se encuentra acá porque yo la conozco a Mayrani, ¿no? Adulto joven se llama, ¿no? Antonia, ¿dónde se encuentra usted? Igual acá, en este rubro. Y acá, Lisbeth Patiño, pues se encuentra aquí también, adulto joven. Yuri Calvo, ¿dónde te encuentras, Yuri? También Yuri Calvo es joven, ¿eh? Sí, adulto joven, dice Creo muy que bien. la mayoría creo que somos adultos jóvenes todavía. Así es. Pero ¿se acuerdan que en el grupo teníamos a la compañera Carmen? Carmen Solís. ¿Sí Ah, se sí, acuerdan es de las cierto. primeras clases? Dice Antonia Sí, Fuentes, adulto joven, pero ya me duelen las rodillas. Así, yo creo que a todos ya nos duelen las rodillas a esta edad, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, la compañera Carmen se encuentra acá, ¿sí? Y esta imagen, ¿qué se refiere? A ver, ¿qué se refiere a esta imagen? ¿Qué me denota esta imagen? ¿Qué me dice? Que ya falleció, es la foto de un difunto. Así Tiene es. Entonces, velas. así es. Entonces, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Ley de la vida. Envejecer no es fácil. Varios cambios durante el proceso de envejecimiento exigen múltiples ajustes que requieren resistencia, habilidad y flexibilidad. Con frecuencia se presentan más cambios simultáneos en la vejez que durante cualquier otra etapa de la vida. Así es. Por eso, alumnos, tenemos que caminar, para que nos encontremos con resistencia y ser flexibles. Si ya te duele la rodilla, pues no corras, ¿no? No corras, hay que caminar nada más y para que así cuando lleguemos a la vejez, pues nuestros músculos, articulaciones, cartílagos estén resistentes y soporten la parte de, ahora sí, pues de la resistencia de la vejez, ¿no? Bien. Eh, la gran, la gran cantidad de adultos mayores, perdón, la gran cantidad de adultos jóvenes les resulta agotador mantener el ritmo de los avances tecnológicos, los cambios sociales, las fluctuaciones del coste de vida y las tendencias del mercado laboral. Imagine lo complicado que puede ser la vida para los adultos mayores, que también debe hacer frente a la jubilación, la reducción de sus ingresos económicos, los posibles cambios de vivienda, las pérdidas causadas por las frecuentes muertes de personas significativas y una capacidad decreciente para la actividad, ¿no? Y aquí es donde entra que muchos de nosotros nos quejamos de trabajar, ¿no? ¿Sí? Que decimos, no, ya no quiero ir a trabajar hoy, me siento cansado, ¿no? Ya quiero que sea viernes, ya. Entonces, imagínate que nosotros estamos en esta generación de adultos jóvenes y ya nos cansamos. ¿Qué será cuando lleguemos a adultos mayores? ¿Cómo vamos a estar? A ver. Y lo más grave, ¿no? Llegar a una jubilación y sin un recurso económico, ¿no? El concepto de viejismo, es un concepto introducido hace décadas que se define como los prejuicios y los estereotipos que se aplican a los adultos mayores con base a su edad. No es difícil detectar el viejismo manifestó en nuestra sociedad. No, porque tú ves un adulto mayor y dices, pues es un viejito, no es un adulto mayor, es un anciano. En lugar de mostrar su agradecimiento por los grandes aportes de los adultos mayores y por su riqueza en recursos, la sociedad está plagada de prejuicios y carece de disposiciones adecuadas para ellos, pasando por alto su dignidad. Por eso nadie les quiere dar trabajo a los adultos mayores, porque ya los ven literalmente en las empresas como un estorbo, como alguien que ya no produce, ¿no? Y aquí viene una pregunta que yo les hago. ¿Por qué dejaron de ser cerillitos los adultos mayores en México? ¿Alguien puede saber? ¿Me puede decir por qué los adultos mayores
Ya no los encontramos en las tiendas departamentales ahí que te empaquetan tus cosas. ¿Por qué quitaron ese programa o ese apoyo a los adultos mayores? ¿Alguien sabe? Todo empezó a raíz del COVID, fue donde les dieron que para que no se contagiaran ellos, fue que los dejaron se podría decir como que de contratar para que estuvieran empaquetando las cosas. Así es, así es. Al menos aquí en el estado de Oaxaca y en Puebla, donde he ido, ya no están, ¿eh? Mm, mm. Ya no, no sé si en la Ciudad de México, en Veracruz. No sé cómo estén allá en Veracruz, Lucia, si están los adultos mayores de empacadores o ya no. Antonia Fuentes, por ahí nos puede compartir. Algunos siguen aquí en ahora sí que trabajando en paqueterías, como dice la compañera, en las empacadoras así de las tiendas. Pero sí Así es sí, qué cierto, bueno. ha dejado un poco más, no tanto como antes. Ok, Yo creo que muy pasó en bien. todos lados, dejaron de trabajar. Sí. Antonia Fuentes y algunos sí, pero ya son muy pocos, así es. Bueno. Los mismos miembros de la sociedad que ahora se oponen a proporcionar suficientes recursos a fin de que los adultos mayores dispongan de ingresos económicos y servicios de atención a la salud disfruten de una riqueza y de un nivel de vida resultando de los esfuerzos de aquellas personas. Pero lamentablemente hoy en día, todos nosotros que estamos aquí ahorita en esta clase en línea, somos adultos jóvenes. ¿Qué nos espera? A ver, ¿qué nos espera en un futuro? Pues el futuro para nosotros cuando lleguemos a ser ancianos, no es nada prometedor, ¿eh? Nada prometedor. Vamos a llegar a la ancianidad sin servicio social, perdón, sin seguridad social, o sea, sin servicio médico y sin dinero vamos a llegar, imagínate. ¿Qué nos espera, no? Pero sí vamos a llegar con una diabetes, con una hipertensión y con enfermedades propias de la vejez, ¿no? ¿Sí? Va a estar complicado, ¿no? Pues la única esperanza que nos queda a nosotros, que nuestros hijos nos cuiden y que ellos vean por nosotros. Y si no, hay que ponerse en este momento a crear un sistema de ahorro y irte preparando pues para tu vejez, ¿no? Yo tengo 38 años de edad, imagínate. Entonces sí me preocupa esa parte de decir qué va a pasar conmigo, lo que voy a hacer. Porque los años van pasando y van pasando, ¿no? Y si no, pues como lo he mencionado en clases anteriores, vamos a ir de casa en casa, ¿no? Si tenemos varios hijos, pues nos vamos a ir a Oaxaca, de allá a Veracruz, de allá a México, a Puebla, vamos a andar como una maleta, ¿no? Un mes en cada casa, ¿no? Entonces hay que prepararnos desde ahorita. Cambios en los roles y las relaciones familiares. La aparición de las familias nucleares en la actualidad ha cambiado los roles y las funciones de las personas en una familia. Se espera que los padres mayores tengan un acceso limitado a la vida de sus hijos adultos. Los hijos no están obligados a satisfacer las necesidades de sus padres de edad avanzada con respecto al apoyo financiero, servicios de salud o alojamiento. Bueno, pero hoy en día no sé si saben ustedes que hay una ley que si tu hija o hijo no apoyas a tus papás y tu papá necesita, tus padres necesitan el apoyo de manutención porque están en un estado deplorable y tú tienes un trabajo, o sea, tienes los recursos y tienes la capacidad de darle algo a tus padres y no lo haces, porque muchos de nosotros guardamos resentimiento con nuestros viejos, ¿no? Es que a mí me trató mal, a mí no me dio la carrera, me pegaba, me regañó, me corrió de la casa, nunca me quiso, pues ahora que sufra, que sufra. No, no. ¿Sabían que ya existe una ley que tus padres se pueden meter pensión alimenticia? ¿Sabían que eso ya está vigente? Entonces, hay que tener cuidado porque tus papás te pueden meter pensión alimenticia, ¿eh? Así que alumnos, apoyen a sus papás, si no, cuando veas ya vas a tener tu primer citatorio al MP y te va a sorprender y ahora no. ¿Ahora qué pasó? Cuando veas a tu mamá, chispa, ¿no? Y obvio que tu mamá va a ganar, porque es tu padre, es tu madre, entonces vas a perder y vas a tener que dar pensión obligatoria. Pero la realidad es otra, ¿no?
Nuestros padres de hoy en día tienen otra cultura, tienen otras creencias. ¿Qué crees? ¿Tú crees que tus papás te van a demandar? No lo van a hacer. No. Déjalo. Ya la pagará en vida propia, va a pagar todo lo que me hace. Y así es realmente, ¿no? Entonces hay que apoyar a nuestros padres con lo poco o mucho que podamos nosotros. Cada vez los padres dependen menos de sus hijos para sus necesidades y la creencia de que los hijos son el mejor seguro para la vejez está desapareciendo. Además, los abuelos, aunque sea gratificante, no suelen desempeñar un papel tan activo como en el pasado, en especial porque los nietos pueden estar dispersos por todo el país, ¿no? Porque muchos nos encontramos fuera, ya no estamos con nuestros padres o abuelos, ¿no? Pero es cierto, ¿eh? Aquí lo dice, un hijo no es el seguro para la vejez. No lo es, no lo es. No sabemos cómo te van a salir tus muchachos, ¿no? Si te van a salir bien o no, ¿sí? Y la pregunta aquí es, la educación dependiendo que tú les diste y también lo que ellos vieron de cómo cuidabas tú a tus padres. Porque si nosotros predicamos con el ejemplo, nuestros hijos también van a hacer lo mismo con nosotros. Y si no, viceversa, van a hacer lo mismo también, ¿no? Entonces, realmente esto es muy, muy, muy alarmante, ¿no? Estos cambios en la estructura familiar y la función no son necesariamente negativos. Los adultos mayores pueden disfrutar de la independencia y la libertad de las responsabilidades que la vida ofrece a la familia nuclear. El ajuste a los cambios en las responsabilidades y los roles con el tiempo representan un reto importante de envejecimiento. Y yo te pregunto a ti, Lisbeth Patiño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy en día para tu seguro de vejez? ¿Cómo vas a llegar a ese envejecimiento saludable, Lisbeth Patiño? ¿Qué estás haciendo desde ahora? Pues bueno, durante el tiempo que trabajé, pues sí ahorré, o sea, fui ahorrando como que día a día una cierta cantidad para que, pues ese fuera como un fondo de ahorro, o sea, creé un fondo de ahorro en sí. Y pues, no sé, ahorrar y comprarme una casa, comprarme pues, lo que yo necesite, no lo que estoy haciendo hoy en día, hacer ¿Y tú apoyas? ejercicios. Ok, muy bien. ¿Y tú apoyas a tus papás? Sí, sí, los apoyo económicamente. Muy bien, excelente. Ujú. Muy bien, continuamos entonces. Paternidad. El papel de los padres es dinámico, cambia con frecuencia para satisfacer las necesidades de crecimiento y el desarrollo de padres e hijos. Durante la mitad de la vida y después, los padres deben adaptarse a la independencia de sus hijos. Es difícil dejar que tu hijo se vaya, ¿no? A ver, de los que estamos aquí, ¿quiénes viven con sus papás todavía? ¿Quiénes viven con sus papás en la casa de sus padres? Yo, Pero no es yo vivo casada. con él. No, No. soltera. Ah, ok, muy bien. Amairani, ¿dónde vives? Yo ya tengo casa propia, profe. Ah, perfecto. ¿Tienes hijos, Amairani? No, todavía no. Ah, ok, muy bien. Antonia Fuentes vive con sus papás. Salustia vive con sus papás. Yuri Calvo, ¿pueden comentar? Yo no vivo con mi papá, profe, vivo en mi casa. Ah, ok, muy bien. Excelente. Fíjense que tocando este punto, ¿sabes lo que le gustaría a tus padres? No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre los papás, cuando tienen un terreno amplio en la casa, nos dan un pedazo de terreno, ¿no? Para construir ahí cerca de ellos, ¿no? Dice Antonia Fuentes, dice Antonia Fuentes, no, ya no, ando probando la vida de adulto. Muy bien, Antonia. Yuri, yo vivo en la Ciudad de México, mis papás en un pueblo llamado Tenancingo de Degollado. Tenancingo Hidalgo, ¿no? Ok, muy bien, Yuri Calvo, ¿no? Ya Yuri se independizó, ¿no? Muy bien. Fíjate que tus papás no le gustaría que te fueras de su casa, ¿no? Y muchos papás se resisten, ¿no? Sobre todo cuando, no vas a dejar mentirte que cuando te casas, porque a mí me pasó, cuando o te casas o te unes en unión libre con tu pareja, todos los días te llama tu mamá, ¿no? Sobre todo las mamás, ¿no? Te están llamando, ¿cómo estás, hijita? ¿No? Y muchas veces te va a visitar o, bueno,
Entonces, porque les cuesta ese apego que tenía madre e hija, sobre todo en las hijas, ¿no? Ese apego de madre e hija es difícil, muy complicado, ¿no? Despegarse, ¿sí? En ese vínculo padre e hija, ¿no? O madre e hija. Y entonces, ya que ha de convertirse en ciudadanos adultos responsables y dejar la casa, por lo general el primer hijo se va de la casa y establece una unidad de independencia entre los 22 y 25 años de edad, ¿no? Pero hoy en día se van antes, ¿eh? Desde los 18 ya se van los muchachos, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, hablemos de una persona joven que se vaya, ¿no? Por ejemplo, una chica de 18 años se va con su pareja, tienen un hijo y no funciona la relación. ¿A dónde crees? Y se separan, ¿a dónde crees que va a ir esa hija? ¿A dónde crees que va a ir? A la casa de sus papás. Regresa. ¿Y crees que la acepten sus papás? Sí. Felices, y más que ya trae un nieto, ¿no? Felices de que la acepten, así es, ¿sí? Entonces, en esa parte es muy importante, ¿no? Siempre uno regresa a donde fue feliz. ¿Y dónde fue feliz uno? Con los padres. Para las personas que han invertido la mayor parte de su vida adulta en alimentar y mantener a sus hijos, la independencia de estos puede tener un impacto significativo. Aunque los padres que se liberan de las responsabilidades y las preocupaciones de los niños tienen más tiempo para perseguir sus propios intereses, también pierde el significado y las actividades satisfactorias relacionadas con la crianza de los niños, lo cual con frecuencia da lugar a una profunda sensación de pérdida cuando los hijos se van. Pero cuando nosotros los hijos trabajamos, cuando la esposa y el esposo trabajan y no tienen quien cuida al nieto, ¿quién crees que cuida al nieto? Nuestros padres, ¿no? Nuestros padres cuidan a su nieto, que son los abuelos, ¿no? Entonces, y ellos pues, aunque no es, tal vez no les guste, ¿no? Pero lo hacen por apoyarnos, ¿no? O tal vez sí les guste cuidar a sus nietos. Entonces, y a veces nosotros encontramos como un alivio en ellos, ¿no? Como un soporte, pero No no es su sería lo correcto. responsabilidad, pero lo hacen con mucho gusto, profe. Así es, así es. Sí. Abuelos, así es. Además de los cambios que se experimentan conforme avanza la edad en el papel de criar a los hijos, gran cantidad de adultos mayores se estrenan en un nuevo rol de abuelos. El aumento de la esperanza de vida en los Estados Unidos permite a más personas experimentar el papel del abuelo y durar más años en el que las generaciones anteriores. Bueno, esto es parte de Estados Unidos, ¿no? Y al adulto mayor, nuestros padres se sienten felices cuidando a nuestros nietos, ¿no? Y ahí están con el nieto y todo, ¿no? Y es ahí cuando muchos de nosotros regresamos a vivir con los papás, incluso si es un terreno amplio, nos quedamos a vivir ahí, ¿no? Todos los hijos viven ahí cerca de los papás, ¿no? Y hasta cierto punto es bonito, fíjate, porque tus papás se van a sentir felices que estés ahí cerca, que te puedan ver, ¿no? Pero muchos de nosotros, pues nos vamos, siempre nos vamos a otro lugar, a otro estado, incluso a otro país, ¿no? Y difícilmente volvemos a regresar. Y, por ejemplo, cuando estuvo en el año 2000, cuando estuvo muy de moda irse al Estados Unidos, ¿no? Que estaba muy de moda el sueño americano, muchos hijos se fueron y hasta el día de hoy no han regresado. Y muchos de sus padres ya fallecieron y ni siquiera los vinieron a ver. Es una realidad muy triste, ¿no? Gastan más en los nietos que las generaciones anteriores. ¿A poco no es cierto? Todo lo que ven se lo compran al nieto, ¿no? Que un juguete, que ropa, etcétera, etcétera. Los nietos pueden traer una gran alegría y sentido a la vida de los adultos mayores. A su vez, los abuelos que no están agobiados con las mismas responsabilidades cotidianas y los cuidados que tienen los padres, pueden ofrecer amor, orientación y felicidad a los miembros más jóvenes de la familia. Pueden compartir las lecciones aprendidas de sus experiencias de vida y los antecedentes familiares y tradiciones que ayudan a los jóvenes a entender sus raíces. Existen tantos estilos familiares como personalidades. No hay un modelo único de cómo debe ser un abuelo. Para ser abuelo no te enseña, solo aprendes en el camino de la vida. Es igual como para ser padre o madre, nadie te enseña. En el camino de la vida lo aprendes, ¿no? Y entonces, si los abuelos cuidan a los nietos, pues es una felicidad para que cuiden a los nietos y se mantienen activos cuidando a sus nietos.
Y eso es una parte hasta cierto punto es bueno, ¿no? Porque el adulto mayor se siente útil en algo, ¿no? Pero ahí implicaría que nosotros, nuestros padres vivan con nosotros o nosotros vivamos cerca de nuestros padres, que serían los abuelos de nuestros hijos, ¿no? Y hablar de este tema jubilación, qué tan difícil es hablar de la jubilación, ¿no? Sí. Antonia, ¿usted se va a poder jubilar todavía, Antonia, o ya no? ¿Alcanza jubilación? ¿No puede comentar? Salustia, Salustia, ¿alcanza jubilación, Salustia? Ya no, profe. Ya no. Ya no alcanzo, profe. Ya no alcancé. Ok, muy bien. Las personas que están trabajando ahorita, usted, Salustia, en su hospital tiene muchas personas adultas, sí, personas que ya están a punto de jubilar, no se van. ¿Tiene usted, compañeros, compañeros? Como trabajadores, compañeros de Sí, otras unidades médicas, ajá, como híjole, trabajadores. tengo compañeras que tienen 108 como yo. No, ya tienen edad casi 60. 60 años. Ah, Pero no, no, no se quiere ir. no, yo no alcanzo. Pero como no, la 02 no alcanza a jubilarse por problemas de documentos y no sé qué, y atrasó a la 08 que por escalafón, ¿no? Le Ok, tocaría. ok, Entonces, así es. trabajamos en unidades médicas, pues hay dos enfermeras, 02 y 08. Ok. Dice Antonia que no, ya no. Bueno, en nuestros compañeros que tenemos en el hospital, hablar de jubilación, eh, cuando llegue esta etapa en las personas que ya están, pues ya están rondando llegar al adulto mayor, 60, 62 años, es un tema muy difícil. No se quieren ir, la verdad que no, porque ellos se sienten activos todavía y la parte de que muchos cuando se jubilan, pues hacen la gran pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora a qué me dedico? ¿Sí? La jubilación es otro de los grandes ajustes que deben realizar un adulto mayor. Esta transición trae la pérdida del papel laboral y a menudo es la primera experiencia de los efectos del envejecimiento. Además, la jubilación puede requerir la adaptación a una reducción de los ingresos económicos y por lo tanto a cambios de estilo de vida. Claro que sí, desde luego así es. Así Profe, es. lo he ¿Por visto qué? más en el caso de los maestros, profe. Sí, Los maestros, cuéntenos. fíjese que en los maestros se ve mucho porque ya ve que en las primarias, secundarias y eso, hay maestros que ya son súper abuelitos y no se quieren jubilar. Aquí hay un maestro que se llama Felipe Godoy y ese maestro, no, hombre, ya fue bisabuelo, tatarabuelo, super tatarabuelo y ya, viejísimo, pero no quiere irse, es supervisor escolar, Sí, porque no él se quiere. siente bien así, se siente bien así. Y como lo dice acá la bibliografía, cuando llega la jubilación, ¿sí? La experiencia de los efectos del envejecimiento, y ahí es cuando llega o cuando hay una pérdida del trabajo, o sea, de la pérdida del papel laboral, el paciente empieza a presentar enfermedades. Y se ha visto, ¿eh? Se jubiló apenas, se enfermó, ya está muy enfermo y está a punto de morirse ya. Nada más se jubiló y empezaron esos achaques de la vejez. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a una rutina, ¿sí? Ya tenía una rutina y de repente le cortas eso, es ahí donde viene la parte de la depresión y la tristeza que entra en el adulto mayor. Y sí es difícil jubilarse, ¿eh? Es difícil y por ejemplo nosotros en el ISSSTE, cuando una compañera se jubila le llevan mariachi y muchas de ellas hasta lloran, ¿eh? No lloran de alegría, fíjate que no, no es alegría, porque nadie se alegra por jubilarse, ¿eh? De verdad que no, ¿eh? No es una alegría. Lloran de tristeza porque saben que ya se van a ir, que ya no van a trabajar. Y hablando de la jubilación, viene la parte importante, reducción de los ingresos económicos. Claro, porque como jubilado o jubilada nada más te pagan el salario base. Tu salario base, no te pagan lo que es la parte del salario neto, digamos, ¿no?
Por ejemplo, yo si ya me llegara a jubilar actualmente, yo tengo un salario base ahorita de 5,200 pesos. Yo tengo de 5,200 pesos. Entonces, si yo me jubilara, prácticamente me darían 10,000 al mes. Es lo que a mí me darían, pues, 10,000 pesos al mes. Y pues realmente no sería suficiente comparado con lo que gano actualmente, ¿no? Entonces, viene esa parte, ¿no? Pérdida del rol laboral. La jubilación es especialmente difícil en la sociedad occidental, en la que el valor de una persona suele medirse por su productividad. El trabajo también se ve como una cuota obligada para ser miembro activo de una sociedad productiva. Muchos de los adultos mayores de hoy en día dan tanto valor al trabajo que mantienen la postura de que el desempleo, por el motivo que sea, representan un estado indeseable. Indeseable, ¿eh? Entonces aquí es algo muy importante, fíjense en alumnos, que cuando se pierde el hora, nada más, no sé si alguien de ustedes aquí se ha incapacitado por alguna lesión, alguna contractura, algún esguince cervical o lamentablemente alguna fractura. ¿Alguien de los que trabaja se ha incapacitado alguna vez y que te dan Por una embarazo. incapacidad? Por embarazo, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Ya quieres regresar a trabajar o no? Sí, la verdad, sí. Sí, porque extrañas tu empleo, tu trabajo, tus actividades, ¿no? Ahora imagínense en cómo se siente una persona cuando se va a jubilar. Y hoy en día ya hicieron una ley, no sé si saben ustedes, modificaron la ley del ISSSTE, donde el adulto mayor se tiene que jubilar, porque se tiene que jubilar. O sea, si tú ya cumpliste tus 30 años, ¿sí? Te tienes que ir. Vámonos. No me quiero ir, no, es que no te quieras ir, te vas a ir porque ya está hecho la ley, ya lo modificaron. Ahora sí se van a tener que ir. Y para el gobierno, pues es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te va a pagar menos a lo que estás generando ahorita, ¿no? Y va a contratar a alguien, pero va a contratar a alguien por honorarios, no como una base, porque recordemos que ahorita en la enfermería ya no hay base. Yo le quiero preguntar a usted, Salustia, ¿usted tiene base, Salustia? ¿Marcial? ¿Tiene base como No, tal? no tengo base. ¿Y cómo está contratada en la institución? Como eventual, es que una ¿Y compañera cu- ya Sí. está en su jubilatorio, pero usted cree que le están haciendo, le están poniendo muchas trabas. Ella se supone que salía, ya se debía, terminó en diciembre y ya prácticamente pues dejó la base, ¿no? Pero nos han puesto trabas, porque a mí, por ejemplo, me dijeron que no sé qué, que por el cambio de categoría. em, pues ella no sé qué documentos más le piden y aún no entra en proceso, no se culmina la documentación, algo así. Pero Sí, mientras me efectivamente, dijeron que tendría efectivamente, que esperar, tendría que efectivamente. Sí, sí, adelante. esperar, me dijeron. Creo que me falla el internet, creo. No, sí, sí, escuché, así es. Y realmente, pues, cuando ahora lo que viene con el nuevo sistema de salud, el OPD y Bienestar, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, esa compañera de usted que se va a jubilar, esa base se pierde, se llama, se congela, ahí se queda, ¿sí? Ya una menos. Supongo que es de la Secretaría de Salud donde usted trabaja, ¿verdad? No, profe, es IMSS Bienestar. Ah, y Bienestar. Pues sí, esa base se va a perder. Entonces, aquí pues hay incertidumbre para nosotros los personal de enfermería, incertidumbre en cuanto a esto, una jubilación, o sea, no, ya no, pues aquí ya es complicado. Entonces, aquí, hablando de este tema, este punto de vista, en México se puede vivir de muchas maneras, ¿sí? Ser esclavos de un sistema patronal, o sea, que es un hospital, es ser esclavo, pero y nosotros, se lo comentaba anteriormente, tenemos que empezar a crear un sistema de negocios. Realmente lo que mueve al mundo, alumnos, son los negocios. Tener un negocio, sí, un negocio. Por ejemplo, no sé si se conocen la historia de la empresa de Pan Bimbo, ¿sí? La empresa Pan Bimbo, que es una empresa transnacional ahorita, ¿no?
La empresa de pan Bimbo empezó en la Ciudad de México, en una pequeña colonia, vendiendo pan, y hoy en día, mira, ese dueño de la empresa Bimbo, pues creó un imperio, ¿no? Entonces, los pequeños negocios deben de empezar así. Entonces, nosotros debemos empezar a tener un negocio. Por ejemplo, yo les comparto mi parte de mi experiencia. ¿Qué piensa hacer el enfermero Abel? Hablando de esto, pues ya no hay. O sea, yo soy de base en el ISSSTE, pero pues ya no hay una jubilación. Entonces, ¿para qué me voy a estresar tanto, no? Y todo. Yo, si Dios me presta vida, a los 45 años me voy a retirar del ISSSTE. ¿Cuántos años me faltan? 7. Yo a los 45 me voy. Mi sueño para mí es poner una escuela de enfermería. Para mí. Donde yo sea el dueño de la escuela de enfermería particular. Ese es mi propósito. Entonces, ese es mi propósito y yo espero que en 7 años lograrlo, poder crear ese imperio y a los 45 años retirarme del ISSSTE, darle gracias al ISSSTE e irme, porque yo no hay futuro, y dedicarme a mis negocios. A mí me gusta mucho la docencia, y ustedes se han dado cuenta, y dedicarme a esto. No me estreso, que me pongo a correr en el hospital, que cuando llega un paciente con código rojo, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? ¿Para qué? Si no hay un futuro, ya no hay una esperanza. Que digamos, no, pues ya me voy a jubilar a los 60, me jubilo y me voy con 100% de jubilación y ya voy a vivir, el gobierno me va a mantener, cuando la realidad sabemos que eso ya no existe ahorita, ¿no? Entonces, yo lo que le puedo compartir a ustedes que todavía son muy jóvenes, ustedes son más jóvenes que yo, eso, vayan pensando en un negocio, en algo hacer y trabajen, no digo que no, trabajen unos años y todo en el sistema, ¿no? Y cuando ya vean ustedes, pues ya se retiran y se van y listo, ¿sí? Pero claro, para eso tienen que tener seguro o seguros ustedes una inversión o un negocio que sea productivo y que te logre mantener en un estatus donde pues puedas tener un nivel de vida adecuado, ¿no? Entonces, realmente trabajar en un hospital no garantiza tener una jubilación y que vamos a tener un envejecimiento ideal. Pues bueno, alumnos, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. Vamos a dejarlo hasta el tema de jubilación. Y vamos a continuar el próximo viernes, vamos a continuar con el siguiente tema que sería pérdida del cónyuge y así sucesivamente, ¿sí? Por ahí les voy a compartir una tarea 3 y voy a mandar el caso clínico de un adulto mayor también que vive en una situación difícil en su vida personal y por ahí analizar el caso y responder las preguntas, por favor. Pues no sé si tengan una pregunta, alguna duda hasta este momento. Los escucho. Nada más felicitarlo por su proyecto que tiene. A lo mejor a nuestros hijos les tocará tomar clases en la escuela de enfermería. Ah, sí, gracias. Sí, y pues hay que pensar en un proyecto, ¿eh? Todos los negocios empiezan de abajo, ¿no? Incluso es que si tú empiezas un negocio, una papelería, puede llegar a crecer. Las grandes empresas se han hecho así desde pequeños, pero hay que tener fe y esperanza. Y acuérdate que en el primer año en una empresa no vas a ganar nada, al contrario, no vas a ganar nada, ¿sí? Y de repente, y en un momento dado, cuando tu empresa ya agarró vuelo, mira, nadie te va a detener. Pero realmente ese es el futuro. El futuro del año 2024 en adelante son los negocios. Y no lo digo yo, lo dice Roberto Kiyosaki, lo dice Carlos Slim, ¿sí? Lo dice Carlos Casutra, o sea, que ellos son negociantes, son empresarios. O sea, ese es el futuro, algo que te esté generando, generando, ¿sí? Entonces, en esa parte, y no nosotros ser esclavos de un hospital, porque la realidad somos esclavos. El día de mañana, cuando ya no seamos productivos para una institución, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos van a desechar, nos van a desechar y van a poner a alguien más joven, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Pues bueno, no hay nada más que comentar. ¿Alguien más? ¿Un comentario final? Pues bueno, alumnos, les comparto las diapositivas al grupo. Gracias por participar en esta sesión. Saludo para nuestros alumnos que vieron la clase en línea también y que esta clase haya sido productiva. Y la invitación para este fin de semana es, hay que visitar a nuestros padres este fin de semana. Y recuerda, no le digas la pregunta incorrecta. Mamá, papá, ¿necesitas algo? No, no, no. Tú llévale lo que crees tú que tu papá necesita. Porque sí necesita muchas cosas, solo que no te lo van a pedir, acuérdate.
Cuídense mucho, que Dios los bendiga y que pasen una excelente noche. Buenas noches. Gracias, profe, muy amable. Siga así, con un buen corazón. Cuídese también.